Colombianos, atención, se incrementa más la polarización en este país por parte de los medios tradicionales, por parte de los uribistas, por parte de la extrema derecha. No saben qué inventar para perjudicar el gobierno de Gustavo Petro y todo esto que gira en torno a una presunta o posible constituyente. Pues resulta que ahora la periodista Juanita León pues escribió un artículo diciendo que Gustavo Petro iba a solicitar una constituyente al Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual fue desmentida por el mismo mandatario. Pero el artículo decía así lo siguiente: la idea del presidente Gustavo Petro de acudir al Consejo de Seguridad para que avale la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ha generado malestar en la ONU. Según supo la silla vacía por una fuente cercana al Consejo de Seguridad y sin un interés directo en Colombia, una persona experta en las dinámicas actuales del organismo en Nueva York encontró plausible esta información. ¿De dónde sacan tanta mentira, hola? Según la fuente, varios miembros del Consejo de Seguridad expresaron satisfacción de que la carta del expresidente Juan Manuel Santos pues se había enviado a la ONU hace algunos días. Dice acá, le ponía cierto orden al anuncio de Gustavo Petro de usar un acuerdo de la paz para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pues Gustavo Petro salió a desmentirlos y a decir, dejen de decir tantas mentiras. Yo no voy a pedirle al Consejo de Seguridad que avale una constituyente colombiana. El poder constituyente es exclusivamente del pueblo colombiano y de nadie más. Vuelvan a sus estudios de colegio. La soberanía popular es la base de la soberanía de la nación. Definitivamente no saben cómo sacarle la piedra a Gustavo Petro inventando patarañas, inventando cuentos de fábula. Después él dijo otras palabras: la tensión generada con la convocatoria al poder constituyente del pueblo colombiano para producir los cambios y transformaciones que el país necesita se ha combatido desde la extrema derecha y el llamado sindicato del pasado, con la figura mentirosa de la reelección presidencial. Sindicato del pasado pues se refiere a todos los expresidentes que se han juntado para decir que Gustavo Petro no se puede reelegir, que cómo va a ser posible. Creo que hay que desnudar el debate. Lo que se pretende es pensar que la paz se puede alcanzar sin cambio alguno, sin modificar el poder, ni la economía, ni el territorio, ni la desigualdad. Por eso ahora desdicen de su propio acuerdo firmado o del M-19 al que le prohíben ya hasta sacar sus propias banderas. Tanto temor le tienen a su atracción popular o al primer acuerdo con el ELN o al de la misma Constitución. Quienes reformaron la Constitución en más de 50 ocasiones, quitando derechos y haciéndose reelegir, ahora dicen defenderla. ¿Quién lo hizo? El señor Uribe Vélez reformó la Constitución más de 19 veces para reelegirse. El señor Santos ni se diga. Esta bipolaridad del sindicato del pasado, refiriéndose a los expresidentes, tiene que ver en realidad con que todos los acuerdos de paz mencionados, incluido el principal, el de la Constitución, proponen acuerdos para cambiar, no para dejar las cosas como están. El problema es el cambio, no la reelección. Entonces aquí hay una reflexión de Gustavo Petro, pero tanto es así el temor de los uribistas y de la extrema derecha que el señor Iván Duque ha salido en varios medios a decir o a proponer que se defina un candidato único para enfrentar al petrismo en elecciones del 2026. Es decir, quieren juntar todas las fuerzas para hacerle contrapeso a Gustavo Petro. Están como asustadas porque dicen que la democracia se encuentra amenazada. Pero escuchemos al expresidente Iván Duque. Colombia se podría decir totalmente. Está amenazada. Está amenazada, ¿por qué? Cuando usted escucha al jefe de Estado, que ejerce la primera magistratura de la nación, hablar de convocatoria de asambleas constituyentes sin cumplir los requisitos de la Constitución, ahí ya hay un golpe a las instituciones. Segundo, que se esté hablando de esa figura para perpetuarse en el poder, como lo ha dicho recurrentemente en los últimos 6 meses el presidente de la República, donde habla de reelegir el modelo, de quedarse hasta que el pueblo diga, y todos esos discursos cósmicos radicales. Eso le empieza a traer demasiada afectación a la estabilidad democrática. Yo creo que lo que se requiere hoy es que todos aquellos que quieren ser presidentes en el 2026 salgan ya de una vez a la palestra y que se empiece a concertar la posibilidad de que Colombia tenga una gran alianza nacional republicana donde pueda haber, a través de un mecanismo de consulta, la unificación de quién puede representar una verdadera alternativa a toda esta catástrofe que... Catástrofe es que pongan un candidato como él pues a no hacer nada por Colombia, ¿no? Recuerden que querían hasta pues elegir a Rodolfo Hernández, toda la derecha. Definitivamente, señores, esta gente está desesperada. ¿Y qué dijo Gustavo Petro frente a esta intervención de Iván Duque, señores? Los noto como asustados, están asustados, dice aquí el presidente Gustavo Petro. Pues claro, Duque se anticipó a elecciones del 2026 y propone esta gran alianza nacional. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué lo quiere hacer? Oye, ahí están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? ¿Será porque tenemos aquí una importancia?
Y yo digo sí, ¿por qué no? Restiémonos. No es la bandera y la foto de Petro necesariamente de alguien, hombre o mujer, que pueda decirse con confianza, va a continuar y profundizar. Si los errores que hemos cometido por novatos, más sabiamente, más profunda y rápidamente, las reformas del cambio en Colombia. Y vamos a volver a ganar en el 2026. Para eso hay que alistarse. Alistarse significa muchas cosas. Decía la compañera, levántense compañeros. Bueno, esta intervención de Gustavo Petro pues va a hacer que la extrema derecha agilice pues la elección de algún candidato entre todos estos borregos que tiene la extrema derecha. Por otro lado, la señora Vicky Dávila fue invitada a un congreso de Asobancaria y pues esta señora salió atacando al gobierno de Gustavo Petro diciendo que ella no participa en política, pero se fue allá a este congreso a hablar de política. Pidiendo democracia y pidiendo un poco de cosas y que el gobierno Petro es el pésimo y, mejor dicho, ella escribía, no soy opositora, soy periodista, no hago política con el periodismo. Que no hace política, si sus jefes le están pagando para que la haga. Eso sí, tengo la convicción de que a través del ejercicio periodístico puedo hacer patria, y no pienso claudicar en mi obligación moral de defender la democracia, las instituciones, la verdad y la libertad. La señora está aquí participando descaradamente en política. Escuchemos qué fue lo que dijo en este congreso y se sorprenderán. Simplemente quiero dejarles de presente que el gobierno Petro no respeta a la prensa. No respeta a los periodistas y constantemente nos pone en peligro cuando nos llama mentirosos, nos hostiga en público con nombre propio y alimenta las bodegas de sus fanáticos, muchos con jugosos contratos en el gobierno, contratos que pagamos todos. Ellos se han convertido en un ejército mediático letal y persecutor al servicio del gobierno Petro y que busca asesinar moralmente a los críticos, a la oposición, a los periodistas que solo hacemos nuestro trabajo y nos negamos a alinearnos con esta administración solo por tener más pauta o gozar de los privilegios que da ser amigo del presidente. Ustedes, empresarios, banqueros, apoyen la prensa libre, defiendan la libertad de prensa, la libertad de expresión, defiendan la verdad. Defiendan la verdad, verdad que la señora Vicky Dávila no profesa, verdad que cuando se le trata de decir que investigue más, pues dice que la están atacando, verdad que siempre con mentiras intenta confundir pues al pueblo colombiano, ¿no? Los medios alternativos son los que mandan la parada. Aquí dice que es de forma letal porque se ha dado cuenta que han crecido pues con tanta desinformación que promueven ellos, ¿no? Escuchemos qué sigue diciendo. Lo primero que se ve amenazado en gobiernos son características autoritarias. Perder la prensa, callarla es el principio del fin de una democracia. No soy opositora, soy periodista. No hago política con el periodismo. Eso sí, tengo la convicción de que a través del ejercicio periodístico puedo hacer patria. Y no pienso claudicar en mi obligación moral de defender la democracia, las instituciones, la verdad y la libertad. Señoras y señores, el país debe estar en alerta con la constituyente que este gobierno nos quiere imponer a la fuerza. Un plan, un libreto que busca perpetuar el proyecto político de Petro. Y no olviden, la reelección presidencial en nuestro país está prohibida por la Constitución. Los colombianos no pueden aceptar atajos o trampas. ¿Y entonces qué hizo su señor jefe, el señor Álvaro Uribe Vélez? ¿Y entonces qué hizo el señor Juan Manuel Santos? Ahí sí no se dice nada. Esta gente definitivamente está muy perjudicada porque se les acabó los negocios, los contraticos que tenían, ¿no? Hasta las mismas pautas. El periodo de Petro termina el 7 de agosto del 2026. En elecciones libres y democráticas, los colombianos deben votar bien por un gobierno responsable, sensato y decente. Los ciudadanos están cansados de que les mientan y de que los usen. Necesitan que les resuelvan sus problemas, necesitan volver a creer. Ojo con la seguridad, o mejor, con la inseguridad en todo el país. Asimismo, con el avance del narcotráfico. Alerta con lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Ese gobierno las está debilitando y las tiene con las manos atadas. Menos mal esta señora no participa en política, ¿no? Es una periodista. Se metió con la seguridad, se metió con las Fuerzas Armadas, se metió con la reelección, pero no, ella es periodista y no participa para nada en política, ¿no? Aquí ya está hablando como una precandidata presidencial. La inteligencia ha sido desmantelada y usando la subordinación les dan órdenes para impedir que actúen. Desde aquí les digo a las fuerzas, solo cumplan la Constitución, el pueblo está con ustedes. Alerta con la expansión, el enriquecimiento, el rearme y el mayor control territorial de los grupos criminales en Colombia. No existe una política oficial efectiva para combatirlos y contenerlos. Por el contrario,
La mano blanda ha permitido que los delincuentes puedan incluso gobernar en varias zonas del país y someter al régimen del terror a los ciudadanos. Alerta con la economía. Está golpeada y en declive. La empresa privada es fundamental en la solución. Necesitamos volver a tener un país próspero, con oportunidades para todos, pero eso solo se logra estimulando la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. Y esto es muy importante. Algunos empresarios que decidan negociar con el gobierno, entregarse, solo pensando en sus bolsillos y no en el futuro del país, cuidado. Es imperativo que entiendan que esto los convierte también en cómplices. Miren en qué van las reformas de la salud y las pensiones, por mencionar algunas. Los errores se pagarán con vidas y muchas tristezas. Alerta, no podemos permitir intromisiones del presidente y su gobierno en la administración de justicia, ni la utilización de esa justicia como arma de persecución política. La independencia de poderes es sagrada. Y valga la pena resaltar el valor de tantos magistrados de las altas cortes, así como de jueces y fiscales quienes han sido un muro de contención. Gratitud para nuestros millones de lectores y todo el honor a la redacción de Semana y a todos aquellos periodistas que creen que decir la verdad es innegociable aunque cueste la vida misma. A esos periodistas que nadie protege, y en especial a los colegas en las regiones más apartadas y convulsas, gracias por seguir haciendo periodismo, que Dios les pague. No podemos sucumbir ante el terrorismo político del gobierno Petro. No podemos perder la libertad, no podemos perder la democracia. Tenemos que resistir. ¿Qué tal esta señora? ¿Cómo arremete con el presidente Petro? Definitivamente sabemos de qué lado está, de la extrema derecha. Tengan un feliz día y muchas gracias. ¿Qué tal les pareció la intervención de la señora Vicky Dávila, no? Pues aquí David Porras le contesta a Vicky Dávila, sobre todo la verdad, no podemos seguir permitiendo que los empleados de los Gilinski, uno de los grupos más importantes del país, sigan incumpliendo el artículo 20 de la Constitución, desinformando, mezclando opiniones con noticias y que no pase nada, ¿no? Otra persona le dice, y haciendo política con esta muñeca de la mafia y un micrófono. Pues acá Marcela Portilla le contesta a Vicky Dávila, definitivamente esta supuesta periodista es muy descarada, todo lo que dijo pues en contra del presidente Petro. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Cómo va su día? Estaba viendo el último video de Vicky Dávila. Pues madre, estoy aterrada. ¿Cuántas mentiras juntas dice esa señora? En una cosa de asobancaria, primero que todo, que hace una periodista que dice que no utiliza la política en su ejercicio como periodista, haciendo política en una convención de banqueros o alguna cosa así. Increíble, o sea, de verdad yo no entiendo qué pasa. Claramente esta señora no está siendo honesta, claramente esta señora lo que está haciendo efectivamente es política, claramente está haciendo campaña, claramente hay personas detrás que la están patrocinando, dentro de esos mismos seguramente sus propios jefes, pero ya el tema es un descaro absoluto, o sea, escucharle toda la sarta de mentiras que quiere decir, ya es como preocupante, la verdad. El video que ella hace, básicamente lo que está diciendo es que el país va mal, que antes vivíamos en el paraíso, que antes estábamos súper bien, que económicamente todo en Colombia era fascinante, buenísimo, que los medios son lo más importante que hay en el país y que se deben defender a capa y espada, sin importar, por lo que veo, que los medios, como también hemos visto, mienten descaradamente, nos manipulan, se meten en política, se meten en cosas que no tienen ningún grado de objetividad. No sé por qué Vicky Dávila está avanzando ya tanto hacia el descaro. Parece que esta semana estuviera como dedicada a los personajes más ridículos de la oposición, aunque ella diga que no hace oposición. Claro que la hace, claro que no es una periodista decente, claro que no es una periodista objetiva, claro que no es una periodista con ética. Eso ya lo hemos visto innumerables veces. Y lo más terrible de todo, de verdad, fuera de chiste, es que la están usando como una caja de resonancia. Esa señora, ¿qué hace en ese tipo de eventos? De verdad. O sea, yo no sé, a mí me parece como llamativo y bastante como peligroso el discurso que esta señora está empezando a llevar a este tipo de escenarios. Y es bastante peligroso porque una cosa es que esté frente a una pantalla diciendo barrabasadas y otra cosa es que vaya a un congreso de banqueros a decir esta sarta de mentiras, ¿no? El discurso que ella quiere manejar es el de pesimismo, el de lo peor con el gobierno Petro y en que ellos sí tendrán la solución en el 2026. O con eso, colombianos, no nos confiemos de las palabras de esta señora. No recuerdo haber visto periodistas haciendo este tipo de cosas.
parece efectivamente una política opositora haciendo campaña, así ella pretenda negarla. Y lo negará hasta el cansancio, pero nosotros nos damos cuenta, creen que los colombianos son estúpidos y no, señores. Aquí se puede ver la intención de la señora Vicky Ávila. Por otro lado, el superintendente Luis Carlos Leal presentó un informe bastante preocupante sobre el desvío de recursos de la salud de los colombianos por parte de las EPS intervenidas. Y aquí tenemos 3 puntos que se mencionan realmente importantes. Primero, Sanitas incrementó sus gastos operativos sin justificación. Utilizaban recursos públicos que son solo para la atención a la salud en la operación, arriendos y adecuaciones locativas de centros médicos. Más de 104.000 millones de pesos desviados. El segundo punto es la nueva EPS, ¿no? Ocultó facturas por más de 5 billones de pesos que estaban engavetadas y no habían sido legalizadas ante el sistema. También tienen múltiples contratos sin legalizar, ¿no? Y las IPS muriéndose de hambre por la falta de pago de estas EPS, ¿no? Tercero, la SOS EPS contrató casi la totalidad de la red primaria de atención con IPS propias, CONFADI. Se identificaron irregularidades en esta contratación, no alcanzaban las metas, el 75% de los contratos tenían desempeño muy bajo, no había auditorías, la EPS pagaba sin revisar lo que estaba pagando, con tarifas muy elevadas y por encima de las que se encuentran en el mercado. ¿Qué tienen por decir los defensores de este perverso modelo de salud? En Sanitas, que estuviesen reportando pérdidas cuando estaban generando gastos administrativos que no tienen ninguna justificación y ningún beneficio para la población. En EPS nueva, que se estuviese pagando un alto monto de recursos y no se estuviesen verificando los contratos y el detrimento para la salud de la población fuese muy importante. Y en SOS, que los mismos dueños hayan generado un favorecimiento económico para sus propias empresas, generando un detrimento en la salud de las personas. ¿Cree que se siga presentando más retiros voluntarios para evitar intervenciones por parte de la salud? Pues espero que las EPS y que las aseguradoras sean lo suficientemente responsables y comprometidas con lo que hicieron en un principio al vincularse a un sistema de salud y al aceptar las reglas del sistema de salud que se exigían, como para no generar ese tipo de retiros voluntarios que generan esas suspicacias, porque si efectivamente la necesidad de retiro es por miedo a ser investigados y por miedo a que se sepa la verdad, pues se seguirán investigando, señores, porque esto no hay derecho. Pues frente a estos hallazgos, Carolina Corcho se pronunció y dijo: el informe de los agentes interventores de las EPS que presenta Supersalud da cuenta de lo dicho. El fallo de responsabilidad fiscal de Saludco, que es la defraudación más grande que se ha presentado en el país en materia de salud, que es cosa juzgada y está en firme en todos los tribunales de justicia. No era una manzana podrida en el sistema de salud. Es la manera misma como funciona el sistema actual que se niegan a reformar. Las modalidades de saqueo de recursos públicos que se describen en otras EPS son las mismas que se describen en Saludco. Y esto no lo quieren entender algunos políticos y algunas personas de extrema derecha que se oponen a una reforma a la salud, ¿no? Todo esto pasa mientras cientos de miles de colombianos padecen la negociación de servicios en todo el país, siendo más afectados los ciudadanos más humildes. Lo que procede ahora es que Supersalud y la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación hagan las respectivas aperturas de investigaciones y se sancione penal, disciplinariamente y fiscalmente a los responsables de este despropósito con la vida de los colombianos. No más impunidad. Frente a este panorama no tiene ningún asidero las mentiras repetidas de que la crisis del sistema de salud es por la supuesta insuficiencia de la UPS. Los representantes políticos de la academia y defensores de este descalabro del sistema de salud deben asumir también su responsabilidad frente a la sociedad colombiana. Es que es increíble lo que ha hallado Luis Carlos Leal. Culminando con la EPS SOS, es importante aclarar que la integración vertical no se encuentra cumpliendo las normas al interior de esta EPS. Confandi es el principal accionista, en más de un 90% es dueño de la EPS SOS. El presidente de Confandi es el mismo presidente o fue el mismo presidente de la junta directiva de la EPS SOS. De allí que tenga la potestad y la posibilidad de nombrar a muchos de sus miembros de juntas directivas. Esto facilitó que la contratación de casi la totalidad de la red primaria de atención para esta EPS se hicieran con IPS propias, con Confandi, con múltiples hallazgos irregulares al interior de esta contratación. Los contratos generados para la atención primaria en salud no solo no estaban prestando los beneficios reales que necesitaban los usuarios de Confandi, porque las metas alcanzadas eran muy bajas. El 75% de los contratos estaban evaluados con un desempeño muy bajo. No se generaban auditorías, no se estaba haciendo una revisión de que los pagos que se estaban haciendo a cada una de las IPS por la prestación de servicios de salud en atención primaria estuviesen cumpliendo con los estándares de calidad o estuviesen cumpliendo con las atenciones pactadas y pagadas por la EPS. Es decir, la EPS pagaba sin revisar lo que estaba pagando.
con un impacto negativo a nivel de la salud de la población, pero además con tarifas muy elevadas por encima de las que se encuentran en el mercado, inclusive a hoy. Es decir, las tarifas que verificamos a hoy, 2024, en los contratos evaluados entre SOS y la red prestadora primaria de atención en salud, que es la misma, que es de la propiedad de los mismos dueños de la EPS, se encontraban con tarifas elevadas a hoy, y estos contratos fueron celebrados en 2022. Es decir, si son elevadas para la fecha, ya se imaginarán cómo generaban unos ingresos económicos en exceso para el 2022. El 41.42% de los contratos se generaban por la modalidad evento, modalidad que previamente les había contestado o les había informado, es la modalidad más costosa al interior del sistema de salud, pero que cuando se suman cuestan igual que el 8% del resto de los contratos. Ese resto, ese 8%, son los contratos que nos preocupan porque son esos de atención primaria que tienen sobrecostos, donde además no se estaba verificando el cumplimiento de las actividades y donde se pagaba la totalidad sin hacer ningún reintegro de los recursos de la salud que no se estaban ejecutando por parte de los prestadores. Entonces, como ven, cada vez se destapa más olla podrida en estas EPS, ¿no? Hay que, mejor dicho, reformar este sistema, que por eso es que estas EPS que han pedido pues liquidación de forma voluntaria es porque no quieren que les generen una auditoría, porque van a encontrar muchas irregularidades como en estas EPS, señores. En la nueva EPS, en Sanitas y también aquí en la EPS SOS. Ahí les dejamos las noticias colombianas, les pedimos que compartan masivamente este video para que se den cuenta cómo Vicky Dávila está participando en política de forma descarada, utilizando supuestamente su periodismo como escudo, ¿no? Muy amables y nos vemos en un próximo video.